Días a todos y todas que se conectan esta mañana con nosotros aquí por medio del Facebook Live de la licenciatura de Filosofía. Estamos en compañía del profesor Gustavo Caponi, doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Estatal de Campiñas. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina y actualmente pues continúa ejerciendo su profesión pues como docente en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Sus áreas de investigación son principalmente la filosofía y la historia de la biología. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas latinoamericanas y europeas y contribuyó en trabajos de su autoría en más de 30 antologías. También es autor de diferentes textos como Leyes sin causas y Causas sin ley en la explicación biológica, y haciendo pues como una introducción con él, antes de iniciar esta charla, hablamos sobre la importancia de hacer una vinculación entre la filosofía y la biología, ¿no? Continuar pues como con estas líneas de trabajo que se han dejado tanto sobre la filosofía de la ciencia, y pues en el marco de este evento y teniendo esta semana donde queremos enfocarnos en este tema, pues está, digamos, de charla inaugural de esta semana el profesor Gustavo Caponi. Entonces, profe, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque ya es como un fiel docente también de la UPTC, nos ha acompañado en espacios desde biología y pues ahora en filosofía. Entonces, agradecerle también que siga tejiendo como estos lazos y que nos siga acompañando en esta enseñanza y pues en este aprendizaje también. Entonces, pues, bienvenido, profe. Recuerden que la charla está siendo grabada y la charla va a quedar en el Facebook Live. Y pues damos inicio, profe. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo les agradezco a los estudiantes de Tunja que otra vez cuenten conmigo. Bueno, yo soy fanático de la ciudad de Tunja, me gusta mucho y me he sentido muy bien cuando estuve allá. Y bueno, y cualquier oportunidad de estar cerca de Tunja siempre para mí es bienvenida. Y bueno, ahora ya no solamente en contacto con los estudiantes de biología, sino también entonces con los estudiantes de filosofía. Espero que, bueno, que no tengamos ninguna dificultad técnica y que podamos entonces, bueno, que pueda darles esta conferencia sin mayores problemas y tener después un espacio para la discusión. El tema es entonces qué designan los nombres de las razas humanas, que es una forma de preguntarse también qué son las razas humanas, si es que verdaderamente es que son algo. Bueno, sobre eso yo creo que lo primero para decir importante es que con Darwin, hay que recordar esto, la clasificación de los seres vivos, en general, comenzó a ser entendida genealógicamente, es decir, con un sistema de linajes organizados según relaciones de filiación. La clasificación se transformó entonces en filogenia. En ese marco, los diferentes taxones, como león, tigre o felino, pasaron a ser considerados como linajes y no ya como clases naturales o artificiales que pudiesen delinearse en virtud de afinidades morfológicas, organizacionales o de alguna otra naturaleza. Así, asumiendo esa perspectiva filogenética, nombres como león y vertebrado ya no designarían clases a la cual perteneciesen todos los animales que compartiesen ciertas características particulares. En lugar de eso, términos como león o tigre, o como felino o vertebrado, o como león africano, esas designaciones de taxones, pasarían a ser pensadas como designaciones de entidades individuales concretas, producidas por la evolución y sujetas esas entidades individuales a cambios evolutivos e incluso a la extinción. Por eso, cuando se dice que las razas humanas no son linajes que puedan ser reconocidos como taxones, cuando muy pertinentemente se afirma eso, también se está diciendo que las razas humanas no son entidades concretas resultantes de procesos evolutivos y que estén sujetas también a tales procesos evolutivos. Es decir, desde el punto de vista filogenético y evolutivo en general, las razas humanas no son nada, no existen. O dicho más brevemente, no hay ningún concepto de raza que, al aplicarse a Homo sapiens, encuentre su extensión
o su referente en un grupo de linajes evolutivamente diferenciables. Consecuentemente, desde un punto de vista filogenético, las razas humanas son una ficción. Y esto que estoy diciendo, claro, no tiene absolutamente nada de original. No es más que una posición, si no totalmente consensual, por lo menos hegemónica entre los biólogos. Sobre todo entre los que entienden del asunto, que son los biólogos evolutivos. Y ese será mi punto de partida. Voy a asumir esa posición. Y les voy a quedar debiendo, en realidad, los argumentos que la apoyan. En un artículo bastante largo, que será publicado en castellano por la revista brasileña Principios de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, voy a presentar esos argumentos. Antes de fin de año ese artículo será publicado, creo que bastante antes de final de año, creo que tiene que ser septiembre o octubre, y en todo caso esos argumentos los podrán encontrar ahí. Aquí, por una cuestión de tiempo, voy a saltarme toda esa cuestión y voy a pasar directamente a un asunto que también discuto en ese artículo. Aludo, concretamente, a la posibilidad de pensar a las razas como tipos fisonómicos. De todos modos, creo que todavía vale una última insistencia en la correcta formulación de esta tesis, según la cual las razas no tienen existencia evolutiva. Dicha en su forma más escueta, esa tesis puede formularse diciendo que nada de lo que alguna vez haya sido considerado como una raza humana puede ser considerado como un linaje filogenéticamente reconocible y distinguible. Y creo que, en lo que atañe a eso, hay que decir, como lo dice el biólogo evolutivo Alan Templeton, que no solo no hay razas discernibles en el Homo sapiens actual, sino que tampoco las hubo en el pasado de la especie. Esto es así porque el flujo genético entre las diferentes poblaciones de Homo sapiens fue siempre lo suficientemente intenso y constante como para que pudiesen perfilarse linajes cuyo aislamiento evolutivo permitiese tratarlos como entidades filogenéticamente discernibles. Y esto nos lleva a concluir que, en el caso particular de nuestra especie, la categoría taxonómica raza no tiene correlatos reales. Filogenéticamente hablando, lo digo de nuevo, las razas humanas son mito. Pero, si se considera que las razas humanas son meros tipos fisonómicos, si se puede decir que existen individuos que conforman la extensión de esos tipos, y esto no tiene nada de raro, digamos, porque digamos, si uno simplemente habla de tipos fisonómicos y caracteriza a las razas simplemente con esos tipos fisonómicos, se podrá decir que hay individuos que caben dentro de esos tipos, sin que eso implique negar que las razas desde un punto de vista filogenético no existen. Así uno puede decir, por ejemplo, filogenéticamente hablando, no hay nada próximo a algo que se pudiese llamar como la raza pelirroja, pero eso no implica que no existan pelirrojos, eso no quiere decir que no existan personas, individuos, que caigan dentro del tipo fisonómico pelirrojo. Y esos tipos fisonómicos pueden permitirnos saber algo sobre los individuos que caen dentro de su extensión, justificando también que se tomen o acepten ciertas providencias y actitudes al respecto de ellos. O dicho de otro modo, las razas humanas pueden llegar a funcionar como predicados con algún grado de relevancia epistémica. Esos predicados raciales especificarían ciertos tipos fisonómicos de extensión relativamente delimitable y con algún contenido disposicional, predicados raciales, digo, que pueden ser significativos en distintos contextos de discusión. Muy particularmente cuando se trata de identificar a grupos e individuos que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad o que puedan venir a ser beneficiarios de políticas de acción afirmativa. Y aclaro que hablaré de tipos fisonómicos y no de fenotipos por una cuestión de precisión. El punto de partida de las tipologías raciales no está en los fenotipos tomados o considerados en su totalidad. Las categorías raciales solo se basan en aspectos y detalles morfológicos superficiales, identificables a simple vista. El largo del intestino, por ejemplo, que es un rasgo fenotípico, no es considerado, obviamente, por ninguna tipología racial, como sí ocurre, en cambio, con el color de la piel, con la forma y el color del cabello, con la estatura, con la forma de la cabeza
con la forma y el color de los ojos, de los arcos superciliares, de la nariz, de los labios u otros rasgos semejantes. Así, aunque uso la expresión fisonomía en un sentido amplio, es decir, como aludiendo a todos los rasgos exteriores de una persona y no solo a sus rasgos faciales, aunque use la expresión en sentido amplio, digo, es innegable que las tipologías raciales aluden preponderantemente a los rasgos faciales más que a otros rasgos corporales. Y es sobre todo a partir de esos rasgos faciales que se establecen esos tipos fisonómicos raciales a los que me estoy refiriendo. Pero, para llegar a entender cuál puede llegar a ser el valor epistémico de esos tipos fisonómicos, es necesario que hagamos una puntualización muy importante. Tenemos que asumir que, pese a su innegable centralidad, la clasificación filogenética, a la que me refería al principio, no es el único modo posible, e incluso no es el único modo actualmente legítimo, de clasificar a los seres vivos. Es el más importante, es el que de alguna manera tiene algún privilegio sobre todos los demás, el modo filogenético de clasificación, pero no es el único modo posible, ni siquiera el único modo aceptable en la biología actual. Los seres vivos no solo pueden ser clasificados distinguiendo linajes como tigre y león, o como león asiático y león africano, o como aves y mamíferos. Hay otros modos posibles de clasificar. Esos taxones como tigre y león, o como león asiático y león africano, o como aves y mamíferos, esos taxones, que son los grupos reales o los grupos naturales a los que alude la sistemática filogenética contemporánea, son efectivamente linajes, es decir, son entidades individuales cuya sistematización se establece según relaciones de filiación. Pero se puede pensar en clasificaciones que, no aludiendo a linajes, aludan a lo que en filosofía llamamos clases. Clases que sean, o se supone que sean, teóricamente significativas o por lo menos útiles para organizar y transmitir la información. Las categorías, por ejemplo, animales de sangre caliente y animales de sangre fría, que parten en dos al universo de los animales, esas categorías, son un buen ejemplo de clases teóricamente significativas. Que nos digan que un animal está incluido en una de ellas, nos indica algo relevante sobre la fisiología de ese animal. Pero los biólogos usan muchas otras taxonomías, más o menos informales, que responden a intereses teóricos diferentes y que proponen otras clases dentro de las cuales ascribir a los diferentes seres vivos. Piensen, por ejemplo, en categorías como predador o polinizador. Esas categorías son teóricamente significativas según el punto de vista biológico desde el cual son trazadas. Su predicación, entonces, considerada desde este punto de vista, tiene valor explicativo e incluso puede tener valor predictivo. Si sabemos que un organismo es un predador, podremos explicar algo de su morfología, de su fisiología y de su comportamiento. Y si sabemos que es un polinizador, podremos saber algo sobre su función en un ecosistema. Pero también hay otras clasificaciones que no parecen tener ese valor epistémico. Piensen, por ejemplo, en esas categorías que permiten clasificar a las hojas por su forma. Parecería que ahí lo único que hay es un recurso para unificar el lenguaje con el cual describimos a las plantas y a sus hojas. Decir que una planta tiene hojas lanceoladas puede servir para identificarla, pero, prima facie, eso no parece indicar mucho sobre la fisiología y la ecología de esa planta. Las categorías de la morfología foliar son útiles para comunicar y almacenar la información, pero a primera vista no parecen ser epistémicamente productivas o amplificativas. En este sentido, y recordando a Nelson Goodman, se puede incluso decir que las clases como predador o animal de sangre caliente permiten hacer proyecciones o inferencias desde propiedades conocidas hacia otras propiedades o disposiciones aún no constatadas o aún no manifestadas. Dadas las informaciones que nos permiten decir que estamos ante un organismo predador o polinizador, podemos inferir otras cosas sobre esos organismos, cosas que aún no hemos observado. Mientras tanto,
la rúbrica libros escritos por autores cuyos apellidos comienzan con K, o las categorías de la morfología foliar, como cordada, elíptica o lanceolada, ese tipo de categorías, aparentemente, no propiciarían esas proyecciones de lo constatado a lo no observado que aparecen en clases como polinizador o predador. Esas clases como hojas lanceoladas o escritos cuyo apellido comienza con K, de acuerdo con lo que dice John Stuart Mill en su lógica, serían lo que él llama, Mill, clases superficiales. Esas categorías, decía Mill en la lógica, en un libro de 1843, tienen poco o nada en común que las caracterice, excepto aquello que es indicado por su nombre. Las cosas blancas, ejemplificaba Mill, no se distinguen por ninguna otra propiedad común excepto la propia blancura. Y algo semejante ocurriría con libros escritos por autores cuyos apellidos comienzan con K, o con hojas lanceoladas. En lo que atañe a esas diferencias entre tipos de clases, se ha impuesto la polaridad entre clases naturales y clases artificiales. Así, mientras las clases como animal de sangre fría y polinizador serían naturales, las clases como libros escritos por autores cuyos apellidos comienzan con K serían clases artificiales. Como bien lo explica la filósofa italiana, Marcia Soavi, las clases naturales son aquellas cuyos ejemplos son objetos que comparten una o más propiedades que son fundamentales desde un punto de vista teórico. Verbigracia muestra de la misma clase química comparten la misma composición molecular o tienen el mismo número atómico. Mira, Dixie, por eso, dice Marcia Soavi, las clases naturales son caracterizadas como clases que sustentan poderosamente inducciones, es decir, permiten descubrir propiedades que son proyectables sobre sus ejemplos. Y es también por eso que esas clases naturales son habitualmente contrapuestas a las clases cuyos ejemplos no comparten ninguna propiedad teóricamente relevante. Esas otras clases, como también dice Marcia Soavi, son a veces llamadas clases artificiales o incluso clases nominales. Pero volviendo otra vez a Nelson Goodman, se podría observar que el carácter genuino o artificial de una clase es cosa de grados. Puede haber clases más naturales que otras, o usando la expresión de Goodman, clases que son más genuinas que otras. Y puede haber clases más o menos artificiales que otras. Se puede pensar, por lo tanto, en un gradiente que iría de clases meramente artificiales a clases o tipos que podríamos caracterizar como naturales o genuinos. En el extremo de máxima artificialidad y mínima naturalidad estaría una rúbrica como libros escritos por autores cuyos apellidos comienzan con K. Y es posible que las clases de la morfología foliar deban situarse en un punto más lejos, un poco más lejos de ese extremo. Mientras tanto, animal de sangre caliente estaría alto en la escala de naturalidad o de proyectabilidad. Y lo mismo valdría para categorías como predador o polinizador. Así, usando el lenguaje de John Stuart Mill, cabría también hablar de una escala de superficialidad decreciente y profundidad creciente en la que se podrían ordenar todas las clases. Ahí, las más proyectables serían las clases más naturales y más profundas. Lo cierto, sin embargo, es que esa gradación también debería ser matizada. La naturalidad o profundidad de una clase siempre es relativa a un referencial epistémico o disciplinar. Esa naturalidad depende, estoy me refiriendo otra vez a lo que dice la filósofa italiana Marcia Soavi, esa naturalidad depende de un punto de vista teórico. Para la geología, por ejemplo, los conceptos de isla volcánica e isla coralina son clases naturales altamente proyectables. Esos conceptos indican algo sobre la composición y la historia de las islas a las que una y otra categoría pueden ser aplicadas, y también nos permiten saber algo sobre los procesos geológicos que estas islas podrían sufrir en el futuro. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia política,
esas categorías geológicas no parecen demasiado relevantes. Como sí puede ser relevante desde la perspectiva de la ciencia política, la categoría islas controladas por el Reino Unido. Desde un punto de vista geológico, la categoría isla controlada por el Reino Unido es nulamente informativa, pero ella sí es relevante desde un punto de vista político, jurídico y eventualmente cultural o económico. Y teniendo en cuenta esto, hasta podemos ensayar una reivindicación de libros escritos por autores cuyos apellidos comienzan con K. Esa categoría nada dice sobre el contenido de esos libros. Por eso, ella es irrelevante para la teoría literaria. Pero, aunque muy débilmente, esta categoría puede informarnos algo sobre el origen de los autores de esos libros. Si se trata de una biblioteca que incluye los libros escritos en todo el mundo, podemos considerar como probable que dentro de esa rúbrica no encontremos muchos autores de origen español, portugués o italiano. Así, y volviendo sobre el tema de las razas, se podría pensar en la posibilidad de que las categorías raciales que se aplican a los humanos funcionen en realidad como clases más o menos naturales o más o menos artificiales o superficiales. Y esto nos llevaría a discutir cuál sería la relevancia teórica o quizá meramente práctica que dichas categorías podrían tener. Al inicio de la conferencia ya propuse un nombre y una caracterización de esas categorías. Las denominé tipos fisonómicos y describí a esos tipos como agrupamientos de rasgos o particularidades distinguibles a simple vista que pueden ser usados para clasificar a los seres humanos. De lo que se trata ahora es de preguntarnos si esas clasificaciones pueden tener alguna relevancia o utilidad, o si sería mejor abandonarlas, dado el conocido uso que de ellas siempre ha hecho y continúa haciendo el racismo. Conocidas todas las iniquidades a las que el racismo ha dado lugar, asumida además su falta de fundamento, es dable pensar que, en el caso de nuestra especie, las categorizaciones raciales deberían ser definitivamente abandonadas, considerándolas como una amenaza a ser sistemáticamente combatida. Sobre todo, cuando ya hemos reconocido que en Homo sapiens no existen linajes subespecíficos que sirvan de base a las taxonomías raciales. Con todo, puede constatarse que en diferentes contextos, las categorías raciales, entendidas como meros tipos fisonómicos, desempeñan sí algunas funciones relevantes. Y eso puede llevarnos a pensar que los tipos raciales pueden tener efectivamente sí algún valor epistémico y que no son tan fácilmente dispensables como podríamos creer. La antropología forense, por ejemplo, es uno de esos contextos en donde los tipos raciales parecen tener algún valor epistémico reconocible y efectivo, aunque ciertamente bastante limitado. A partir de los restos óseos de una persona, es posible una determinación relativamente confiable y precisa de cuál sería el tipo fisonómico a la que esa persona pudo responder cuando viva. Lo cierto, sin embargo, es que, desde un punto de vista más estrictamente biológico, esa correlación entre esqueleto y fisonomía no es demasiado significativa, y ella nada dice sobre la realidad filogenética de las razas humanas. Esa correlación entre restos óseos y fisonomía solo indica dos cosas. Indica que la forma del rostro está de hecho muy determinada por la morfología del cráneo, y también que existe una correspondencia, aunque menos segura, entre ciertos aspectos de la morfología ósea y otros rasgos como el color de la piel y la forma del cabello. Eso, es verdad, no parece demasiado revelador, pero si nos interesa diseñar procedimientos para identificar a las personas y transmitir información sobre ellas, si nos interesa hacer eso, esa proyección desde el hueso a la fisonomía puede ser provechosa. En base a esa inferencia, la tipificación racial de una persona, junto con datos sobre su edad, estatura, contextura y sexo, podrán ayudarnos a saber si esos restos mortales encontrados son o no los suyos. Y así ocurre con frecuencia. Los tipos fisonómicos, para decirlo de otro modo, nos permiten hacer inferencias desde los individuos que los ejemplifican hacia sus restos óseos, y desde esos restos a los individuos. No es ese, entre tanto, el único caso en que las tipificaciones raciales
aún entendidas como meros tipos fisionómicos, pueden tener alguna relevancia epistémica. En el caso de la medicina, esos tipos pueden usarse como indicadores de riesgo de alguna confiabilidad. Por ejemplo, que un individuo responda al tipo fisionómico negro, un ejemplo clásico, puede indicarnos la posibilidad de que él sea portador del alelo de la hemoglobina S. Esto haría que este individuo fuese resistente a la malaria, pero también aumentaría la probabilidad de que la anemia falciforme se dé entre sus descendientes. Es que el tipo fisionómico puede indicar una ascendencia que remite a poblaciones de ciertas regiones del África subsahariana, regiones en donde, debido a una alta incidencia de malaria, operan u operaron presiones selectivas favorables al alelo de la hemoglobina S. Que el mismo alelo que en el portador heterocigoto resulta en resistencia del plasmodio causador de la malaria, y que es el mismo alelo, perdón, que resulta en resistencia a la malaria, y que en el caso del portador homocigoto produce la mortal anemia falciforme. Por eso, eso siempre vale aclararlo, no es algo que esté causalmente vinculado con los factores genéticos que definen al tipo fisionómico negro. No hay lo que en biología se llamaría una vinculación pleitrópica entre ese alelo de la hemoglobina S y los alelos vinculados con el color de piel o la forma de los arcos superciliares. La anemia falciforme, entonces, hablando mal y pronto, parecido de una forma clara, no es una enfermedad de negros. Se trata simplemente de una enfermedad que es frecuente en poblaciones de ciertas regiones, donde suelen en algunos casos ser frecuentes las poblaciones que responden al tipo fisionómico negro, y por eso es relativamente probable que aquellos cuya ascendencia remite a esas poblaciones presenten ese alelo. Es por eso que el tipo fisionómico negro se transforma en un indicador relativamente significativo del riesgo de portar el alelo de la hemoglobina S. El tipo fisionómico negro es preponderante en la mayor parte de las regiones en donde hay alta incidencia de malaria. Por eso, la sospecha de que un individuo tenga parte de su ascendencia en esas poblaciones también resulta en la advertencia de que dicho individuo puede ser portador de un alelo que, en sus descendientes, puede producir una enfermedad mortal. De ese modo, los trazos fisionómicos que indicarían la posibilidad de esa ascendencia se transforman en indicadores de riesgo, sin por eso ser causa o síntoma de ninguna enfermedad. Por otra parte, en lo que atañe a eso, es necesario no olvidar que el tipo fisionómico no es un predictor muy confiable de ascendencia, y también hay que tener en cuenta que la presión favorable de ese alelo también opera y ha operado en poblaciones de las cuales podían coexistir individuos asignables a diferentes tipos fisionómicos, dándose incluso el caso de poblaciones de la región mediterránea, en donde predomina el tipo caucásico y en donde se da la misma asociación entre incidencia de la malaria y frecuencia del alelo de la hemoglobina S que se verifica en el África subsahariana. Con todo, como la asociación entre el tipo caucásico y la ascendencia en poblaciones de esas regiones mediterráneas no es tan fuerte, simplemente por eso, el simple hecho de que un individuo presente rasgos caucásicos no puede tomarse como indicador de riesgo en lo atinente al alelo en cuestión. Aunque sí podría valer como indicador cualquier dato no necesariamente biológico que nos hiciese sospechar en esa ascendencia mediterránea. Un apellido podría ser un ejemplo de eso, tal como ocurre con la enfermedad de Tay-Sachs y el hecho de ser portador de un apellido judío ashkenazí. Hay que tener mucho cuidado, de todos modos, con esas posibles y muchas veces solo conjeturadas vinculaciones entre ascendencias y riesgos médicos. Esas posibles asociaciones, conforme lo ha dicho nuestro colega mexicano Carlos López Beltrán, pueden inducirnos a no ver que ciertos problemas de salud pueden estar asociados a las condiciones de vida a las que están sometidos determinados grupos o a los hábitos que esos grupos han debido adquirir en virtud de esas condiciones de vida. El recurso genético a la ascendencia puede llevarnos a desviar nuestra mirada de una posible conexión entre el problema médico y una cuestión políticamente intervenible, haciendo que pongamos la mirada sobre la herencia, algo que no se puede cambiar y lo que de algún modo tenemos que resignarnos. Existen, sin embargo, ciertos riesgos médicos cuyo vínculo causal con el tipo fisionómico
es más claro que esos que acabo de mencionar. Uno de ellos es la relación que existe entre la piel clara, asociado al tipo caucásico, y el desarrollo de ciertas formas de cáncer de piel. En este caso, hay una conexión causal inmediata entre ambas cosas. La piel es más clara en virtud de una menor producción de melanina, y esto, resultando en una menor protección a los rayos ultravioletas provenientes de la radiación solar, facilita el desarrollo de ciertos tipos de tumores de piel. En razón de la mayor producción de melanina, en cambio, las pieles oscuras, como es el caso de las asociadas con el tipo negro, también pueden redundar en algún riesgo para la salud. El filtro de los rayos ultravioletas que produce la melanina puede dificultar la producción de la vitamina D, que también es un problema. Por eso, para producir la vitamina D que necesita, una persona de piel oscura requiere hasta 10 veces más exposición al sol que una persona de piel clara. Y esa demanda puede ser difícil de atender en latitudes altas. Mientras en latitudes más bajas el tipo caucásico está asociado al riesgo de desarrollar cáncer de piel, en latitudes altas el tipo negro puede estar asociado al déficit de vitamina D. Y ambas cosas deberían ser consideradas en políticas de prevención en salud. Pero la eventual relevancia que los tipos raciales tendrían para la medicina puede ir más allá de los riesgos de desarrollar ciertas patologías. Es dable pensar que en algunos casos la propia intervención terapéutica puede estar condicionada por variables asociadas con los tipos raciales. Un caso puede ser el de la eficacia de algunos medicamentos. Esa eficacia puede estar genéticamente condicionada y es posible que, en algunos casos, ese condicionamiento esté vinculado con la ascendencia que el paciente denuncia en virtud de su tipo fisonómico. Por eso, en algunas circunstancias muy específicas, tener en cuenta esa fisonomía puede permitir una mejor elección del fármaco a ser prescrito. Sin embargo, el ejemplo más dramático de ese condicionamiento que la ascendencia denunciada por el tipo fisonómico, o la filiación, mejor dicho, denunciada por el tipo fisonómico, puede traer para la estrategia terapéutica, parece residir en las dificultades que, para encontrar donantes de médula, que suele afectar a los pacientes negros que padecen leucemia. El sistema inmune de los descendientes de algunas poblaciones africanas restringe el universo de los donantes posibles de una forma que no tiene equivalente en los que no comparten esa filiación. Esto puede hacer recomendable incluso un esfuerzo colectivo por la ampliación del número de donadores que, por responder al tipo fisonómico negro, tengan más probabilidades de ser compatibles con posibles receptores de la misma condición. Se puede decir, en resumen, que si considerados en términos estrictamente biológicos, los tipos raciales, entendidos como meros tipos fisionómicos, no tienen mayor valor cognitivo, o sea, quizá no tengan un valor cognitivo muy importante desde un punto de vista teórico, biológico, pero teórico, pueden sí quizá tener algún valor cognitivo desde un punto de vista más práctico, ya no tanto biológico, pero sí biomédico. Y un ejemplo, que ya no sería tampoco biomédico, sería el de que vimos primero, el de la antropología forense, donde siempre dentro de ciertos límites esos tipos fisonómicos pueden permitirnos ir desde la fisonomía hasta la estructura ósea y desde el resto óseo hasta la misma fisonomía. En medicina, mientras tanto, esos tipos fisonómicos no solo pueden funcionar como indicadores de riesgo en lo que atañe a ciertas patologías, sino que también pueden operar como referencia a ser considerada en la elección y aplicación de alguna estrategia terapéutica. Pero, aunque esos tipos fisonómicos remitan a rasgos y configuraciones corporales y estén asociados con factores genéticos, su mayor relevancia cognitiva no tiene que ver con los procesos biológicos, sino que se inscribe en el plano de los procesos sociales. Los tipos fisonómicos pertenecen al dominio de esos fenómenos biológicos que inciden muy acentuadamente en el dominio de los procesos sociales. Y es ahí que reside su carácter más problemático. El hecho de que un individuo responda a un tipo fisonómico particular puede incidir en su forma de insertarse y de funcionar
dentro de ciertos contextos y espacios sociales. En Argentina, por ejemplo, el trato que la policía puede darle a un individuo suele variar en función de si ese individuo responde al tipo fisonómico caucásico o a cualquier cosa próxima de lo que podría llamarse tipo fisonómico amerindio, valiendo lo mismo con relación a las oportunidades de empleo y también con relación al acceso a ciertos lugares de diversión. Sin olvidarnos, además, de discriminaciones quizás menos frecuentes, pero no por eso menos decisivas en la historia individual de una persona, como pueden ser las discriminaciones que ejerce un educador, un profesional de la salud, un juez o el encargado de otorgar un crédito bancario. Algo muy semejante, además, a lo que ocurre en Brasil, sobre todo con el tipo fisonómico negro. Eso preserva y ahonda desigualdades seculares, transformando a esos tipos en verdaderos estigmas que refuerzan la marginación y la vulnerabilidad de quienes responden a ellos. Así, en situaciones como esas que se dan en Argentina y en Brasil, pero también en otros muchos lugares, en situaciones como esa, digo, los tipos fisonómicos socialmente segregados pueden ser usados como indicadores y hasta como predictores de riesgos y de vulnerabilidades de todo tipo. Esos indicadores y predictores nos indicarán que los individuos a los que tales tipos se aplican tendrán en media más probabilidades de estar sujetos a discriminaciones marginalizantes que aquellos individuos que no responden a esos tipos. Siendo además que en muchos casos, y quizá en la mayoría de los casos, ese trato discriminatorio no va a obedecer a otra cosa que al propio tipo fisonómico. Es decir, en muchos casos, el tipo fisonómico servirá para explicar causalmente lo que le ocurre a un individuo. Esto, lo sé, puede parecer muy obvio. Me quedo acá, Dixi, porque no falta tanto. Puede parecer obvio, pero no está de más señalarlo porque sirve para disolver algunos sofismas que circulan por ahí. En algunos casos, según lo que algunas personas dicen, parecería que del hecho de que las razas humanas no existan como entidades filogenéticamente discernibles, y así reconocibles entonces por la sistemática biológica vigente, parecería entonces que de ese hecho se debería inferir que los problemas raciales no existen. Pero, del mismo modo en que la inexistencia de la raza pelirroja, en cuanto que entidad filogenéticamente real, no implica que los pelirrojos no existan, del mismo modo digo, la inexistencia de la raza negra, en cuanto a realidad filogenética, no implica que los negros no existan. Y del mismo modo en que los pelirrojos tienen características que en ciertos contextos incluso pueden hacerlos propensos al cáncer de piel y en algunas circunstancias incluso propensos a cierto tipo de maltrato, porque eso puede ocurrir, eso puede ser así, aunque, como decía, no exista algo discernible como un grupo filogenético individualizable llamado los pelirrojos. Y lo mismo ocurre con tipos fisonómicos como negro o amerindio. El hecho de que no exista la raza negra en el sentido filogenético o estricto o amerindia, eso no niega que individuos portadores de ese tipo fisonómico en determinados contextos y situaciones sociales estén particularmente expuestos a ser víctimas de inequidades y discriminaciones con consecuencias graves para ellos. Por eso, así como la condición de pelirrojo puede hacer recomendable que un individuo tome algunos cuidados especiales con su piel y con la exposición a la radiación solar, de modo análogo, digo, el hecho de que un individuo responda al tipo negro puede llevarnos a aceptar que él sea beneficiario de algún tipo de discriminación positiva tendiente a compensar y a paliar las consecuencias de las discriminaciones marginalizantes a las que ese individuo pudo estar o puede llegar a estar sujeto. Por otra parte, dado que la condición de posibilidad de la discriminación negativa reside principalmente en la condición de pobreza y marginación de los grupos que responden a los tipos fisonómicos que son víctimas de esa inequidad, considerando eso, digo, las acciones afirmativas, al promover una reversión parcial y progresiva de esa desigualdad, también tienden a erosionar la propia condición de posibilidad de la discriminación. Es decir, la idea sería,
que cuanto más individuos que respondan a los tipos discriminados, que estén ocupando posiciones de algún prestigio y poder, médicos, jueces, lo que sea, menor tenderá a ser la discriminación en contra de esos tipos. Y creo que esa es la razón más fuerte para la promoción de políticas afirmativas. Pero, para implementar esas políticas, obviamente, inevitablemente, es necesario que se reconozcan los tipos fisonómicos que caracterizan a las víctimas de la discriminación negativa y que también serán los tipos con los cuales se va a identificar a los beneficiarios de las discriminaciones positivas. En este sentido, hay que admitirlo, una política como la de cupos raciales para el ingreso a la universidad supone, sí, una rotulación de los individuos en virtud de tipos fisonómicos. Eso, entre tanto, no tiene nada que ver con la discusión sobre la existencia filogenética de las razas humanas. Mezclar los dos asuntos, denunciando como efectivamente se ha hecho por racistas a las políticas afirmativas, es solo lo que se llamaría una chicana barata. Esos tipos fisonómicos, por otra parte, no se establecen en virtud de los genes que pueden explicarlos, ni tampoco se establecen en virtud de la filiación que pueda explicar la configuración del genotipo de un individuo. Los tipos fisonómicos aluden, como ya dije, a características visibles, que son las mismas características que hacen que un individuo pueda ser objeto de discriminación negativa. Nadie, esto es obvio, nadie es impedido de entrar en un ascensor por sus genes, ni tampoco por su filiación o ascendencia. Lo que hace que una persona sea víctima de esa discriminación es su cara. Y es por esa misma cara que esa persona podrá ser beneficiada de una política afirmativa. Por eso, el hecho de que existe incongruencia entre fisonomía y datos genéticos sobre ascendencia en nada compromete a las políticas afirmativas, en nada las deslegitima. Las políticas afirmativas deben aludir a lo que es objeto de discriminación negativa, eligiéndolo en objeto de discriminación positiva. Y en lo que atañe a eso, en realidad la genética no tiene nada para decir. La genética ha mostrado evidencias, sí, que llevan a negar la existencia filogenética de las razas humanas. Pero la genética nada nos ha dicho sobre el posible delineamiento de tipos fisionómicos que pueden ser relevantes en diferentes ámbitos, entre los cuales se destaca el estudio de ciertos fenómenos sociales y el diseño de determinadas políticas públicas. Las razas humanas, en rigor, es decir, filogenéticamente hablando, no existen. Pero eso no quiere decir que no existan individuos que respondan a ciertos tipos fisonómicos, y que eso no condicione su destino. Lo digo entonces, insisto, y con esto termino. La raza blanca y la raza negra, para dar dos ejemplos claros, no existen. Pero eso no quiere decir que no haya blancos y que no haya negros. No hay ahí absolutamente ninguna paradoja. Y eso es lo que tenía para decirles. Gracias por haberme escuchado. Los escucho ahora por si tienen alguna pregunta o cuestión para plantear y formular. Profe Caponi, muchísimas gracias por su charla, por su intervención. Abrimos sí el espacio de preguntas. Las personas que quieran de pronto ahondar en algún tema, que tengan alguna duda al respecto, entonces pueden escribirla en el Facebook y nosotros pues haremos la respectiva lectura. Perfecto. Yo tendría una pregunta inicial sobre, de pronto, un poco a modo de afirmación. Si usted considera, pues, que la biología también, por medio de estas clasificaciones, ha perpetuado estos patrones de segregación, digamos, en términos de cómo usted lo plantea hacia las razas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ve por lo menos usted en términos de género, ¿no? Porque si es difícil ser, digamos que de color negro o de piel negra, es mucho más difícil ser de piel negro y mujer, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber usted qué piensa al respecto. Respecto de la biología, cómo la biología ha perpetuado esas clasificaciones que se han usado en forma discriminatoria, hay que decir una cosa.
las clasificaciones, digamos, las clasificaciones raciales dentro de la biología han perdido prestigio con toda razón, digamos. Si uno ve, claro, por ejemplo, la historia natural del siglo XVIII, bueno, hay muchas clasificaciones raciales. Lo mismo ocurre en la historia natural del siglo XIX e incluso en la biología, la primera biología evolutiva del siglo XIX, donde se dan las clasificaciones raciales. Hay un gran interés en las clasificaciones raciales y en muchos casos, lamentablemente en la mayoría de los casos, esas clasificaciones raciales, digamos, son usadas o son planteadas de una forma que tienden a legitimar políticas o actitudes de tipo racista. Después, en todo caso, podríamos discutir qué se entiende por racismo. Lo que ha ocurrido, en realidad, pero lo que ha ocurrido, y es digamos, el espacio donde yo me sitúo en mi exposición, es que en las últimas décadas, claramente, para la mayor parte de los biólogos, ha ido quedando claro que, en términos de la forma en que actualmente se entiende la clasificación biológica, esto es, en términos filogenéticos, no se puede distinguir razas. Siempre, si ustedes leen las publicaciones de filosofía de la biología, siempre hay algún autor que intenta reivindicar alguna forma particular de recuperar el concepto de raza, que incluso en el artículo que va a salir publicado en la revista Principios, yo me tomé el trabajo de hacer una revisión de ese tipo de argumentos, pero en general, salvo ese tipo de posiciones más marginales, poco importantes, la idea es que filogenéticamente hablando no hay razas. Lo que a mí me preocupó, en realidad, es que a partir de eso, particularmente en Brasil, hay personas que han dicho que dado que las razas biológicamente no existen, y dado que la recuperación de las razas, el discurso sobre raza ha sido siempre un discurso racista, lo que en gran parte es verdad, entonces las políticas afirmativas no tenían ningún tipo de asidero, no tenían ningún tipo de legitimidad y que en última instancia no eran más que políticas de tipo también racistas. Dicho textualmente, hay personas que lo han escrito eso. Entonces lo que yo quería mostrar era que justamente eso era simplemente, como yo dije, una chicana. No sé si esa palabra circula en Colombia, chicana, de lo que cuando eso. En Argentina se usa para cuando un abogado en un proceso jurídico antepone un argumento secundario, una pequeña dificultad formal para poder, digamos, defender su posición, digamos, alude a una cuestión de forma, alude a una simple cuestión terminológica para poder, digamos, ganar un punto en su argumentación en función, a favor de una determinada posición. Eso sería una chicana, un argumento sin valor. Eso entonces respecto de las clasificaciones raciales. Respecto de la cuestión de género, lógico, sabemos que la condición racial puede agravarse por la condición de género o la condición de género agravarse por la condición racial. Pero bueno, para que yo lo pueda formular eso, tengo que tener alguna noción de tipo racial. Para que yo eso lo pueda afirmar con algún sentido, tengo que creer, aceptar que de alguna forma es legítimo hacer discriminaciones raciales. Para que yo pueda decir, bueno, la mujer negra está en una situación de vulnerabilidad mayor que la mujer blanca. Entonces, si yo voy a tener una política afirmativa de género, no está mal que esa política afirmativa de género se vea potenciada por una política afirmativa de raza. Pero, insisto, para que yo lo pueda plantear eso, tengo que tener clara la propia discriminación de género, o mejor, o de sexo, eso habría que discutirlo, y de raza. Listo, profe. Acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿sería apropiado usar el concepto en los humanos, el concepto de isoforma que propone el neurólogo Fuster, donde la biología tiene una base taxonómica, pero un desenvolvimiento plural? Gracias por la presentación. O sea, en el caso, la idea sería, en el caso concreto de la especie Homo sapiens, no se puede, no hay base, no hay criterio, no hay forma de establecer distinciones, individualizaciones de linajes que permitan cualquier
clasificación taxonómica subespecífica. O sea, clasificamos la especie y por abajo de la especie tenemos dificultades enormes para aplicar cualquier categoría taxonómica subespecífica, como por ejemplo justamente subespecie, para establecer diferencias en linajes humanos. Entonces uno puede decir así, en términos de biología, dado que la clasificación racial es, filogenética es la preponderante en biología, uno puede decir, bueno, entonces biológicamente las razas no existen. Ahora, como yo decía, en biología hay otras formas posibles de clasificar, aunque sean teóricamente menos importantes. Por ejemplo, las hojas, los tipos de hojas tienen una clasificación. Por ejemplo, serrilleada, lanceolada, hay distintas formas de hojas, digamos, que uno las estudiaba en los cursos de botánica, por lo menos en mi época en el secundario. Esa no es una clasificación teóricamente muy importante, pero es una clasificación de por clases, no por linajes, y que puede tener algún tipo de utilidad cognitiva. La idea es entonces que las clasificaciones raciales, en algunos contextos muy particulares, tienen algún tipo de utilidad, pueden ser usadas siempre con mucho cuidado legítimamente, independientemente de cuál sea la suerte de la clasificación filogenética. Las razas no existen filogenéticamente, pero eso no quiere decir que yo no pueda discriminar, por ejemplo, entre aspirantes al ingreso a la universidad negros y aquellos que no lo son. O sea, el hecho de que las razas filogenéticamente no existen no inviabiliza una política de tipo afirmativo. Hay otra pregunta, entonces, bueno, dice Gustavo, gracias. ¿Cómo ve las políticas públicas para la discriminación racial? Un dato, aún se celebra el Día de la Raza. ¿Debería ser más el Día del Orgullo Étnico o Cultural, o cómo lo ves? Bueno, por ejemplo, en Argentina no se festeja más el Día de la Raza, y creo que en Brasil nunca hubo nada semejante. El Día de la Raza fue una cosa de los países hispanoamericanos y de la propia España, creo que se inventó ese tema del Día de la Raza. En Argentina justamente se dejó de festejar por ser discriminatorio. La fecha se la podría usar, cooptar, digamos, como para afirmación de otro tipo de valores. Digamos, eso es un tipo de política muy común. Claro, se podría hacer para una afirmación de la diversidad cultural, no sé, eso cada sociedad, cada cultura tiene que verlo. Obviamente sí, me parece que la persistencia de un Día de la Raza me parece un equívoco, porque nadie sabría exactamente a qué se estaría refiriendo esa clasificación. Alguien puede decir, bueno, que como yo hablé de los tipos fisonómicos, alguien puede decir, bueno, entonces transformamos el 12 de octubre en el Día de los Tipos Fisonómicos. Sería medio estúpido, eso sería una simple chicana. Digamos, yo diría, no tendría que haber Día de la Raza, en todo caso se podría aprovechar ese día para afirmar, digamos, una posición contraria, de la forma que sea, de la forma que se elija, una posición contraria, impugnatoria, que es una impugnación de aquella posición que nos llevó a pensar que podíamos hablar de una raza como si fuese la raza propiamente argentina, propiamente colombiana, o quizá propiamente mexicana, no sé. Listo, profe. No veo como más preguntas en el chat, pero yo pues haría una a nivel general, de pronto más para seguir, digamos, investigando sobre el tema. ¿Qué autores recomiendas, profe? O, digamos, ¿qué artículos o cómo sería, digamos, un norte para leer acerca, digamos, de este tema que estás trabajando? Bueno, sobre la cuestión biológica, digamos, sobre cómo filogenéticamente hablando, las razas no tienen un referente claro, yo recomiendo particularmente un biólogo evolutivo que a mí me pareció el más claro de todos, es Alan Templeton. Incluso Templeton, los artículos de él se consiguen fácil en la internet. Yo usé Human Races, después Biological Races in Human, pero en particular hay uno que está traducido en español, en un libro publicado por la editora de Barcelona, Buridan. El libro se llama ¿Cómo la evolución configura nuestras vidas?
es una antología hecha por Loso Zilensky, y ahí hay un artículo de Templeton muy bueno que se llama La evolución y el concepto de raza humana. Yo empezaría por ahí, Y después, bueno, lo demás, esta idea de tipos fisonómicos y demás, bueno, si se quiere discutir esa idea de clases, digamos, yo creo que lo importante ahí es entender bien esa idea de grados, de un gradiente de naturalidad, de un gradiente de relevancia teórica en las clases naturales, en los llamados natural kinds. Creo que ahí el texto mejor para discutir esa cuestión, para entrar es de Nelson Goodman, Fact, Fiction and Forecast, y también el viejo sistema de lógica de John Stuart Mill de 1843, muy fácil de conseguir en la red. Y bueno, y en todo caso hay mucha más bibliografía citada en el artículo mío que va a aparecer en la revista Principios, que se llama ¿Qué son, si es que son algo, las razas humanas? Se los recomiendo. Ahí van a encontrar bibliografía amplísima. Listo, profe, muchísimas gracias una vez más por la compañía, por el espacio, por esto que usted nos enseña y por permitirnos cuestionarnos también en este sentido, ¿no? Que como hablábamos en principio, pues es necesario seguir haciendo esta vinculación entre ciencia y filosofía y pues seguir ahondando en la filosofía de la ciencia. Agradecerles a todos y todas que nos acompañaron en esta mañana, en esta tarde en Brasil ya. Y les esperamos hoy en la tarde. También van a haber más charlas, ponencias cortas a las 3 y 4 de la tarde. Mañana les esperamos para escuchar al profesor Luis Eugenio Andrade, que nos va a hablar sobre la crisis contemporánea de la filosofía de la naturaleza. Y de igual forma les esperamos el viernes para escuchar al profesor Roberto Ávila de la UPTC, que nos va a hablar del evolucionismo a la ética. Todas estas charlas a las 10 de la mañana y en las tardes a las 3 y 4 de la tarde charlas también. Entonces agradecerles, finalizamos el espacio, o no sé si de pronto surgió alguna otra pregunta. Ok. ¿Será que acabo de llegar? Con esa pregunta cerramos. Dice, hola profesor, saludos desde Chile. ¿Qué opina de los llamados procesos de etnogénesis que se producen en regiones donde ha habido mestizaje, como el caso de Latinoamérica? Bueno, no, lo que pasa es que toda la historia de la especie Homo sapiens ha sido una historia de mestizaje. O sea, por las características, o sea, Homo sapiens es una especie que por sus capacidades cognitivas ha tenido una gran facilidad de migración. O sea, una vez que se origina el Homo sapiens en África, e incluso pasó con otras especies del género Homo anteriores al Homo sapiens, pero sobre todo con Homo sapiens, por sus capacidades cognitivas, por su flexibilidad cognitiva, sobre todo, su migración, sus procesos de migración son muy rápidos. O sea, la nuestra es una especie relativamente reciente, pero para lo reciente que ella es, extremadamente se ha dispersado de una forma demasiado rápido en todo el globo. Entonces, claro, uno podría pensar que justamente por el hecho de estar tan dispersa, por el hecho de que existan tantas poblaciones diferentes a lo largo de todo el mundo, sea fácil pensar en una distinción de subespecies geográficas en Homo sapiens. Pero justamente el problema es que, primero, esa dispersión fue demasiado rápida como para que eso sea fácil de establecer, esa distinción, o sea, entre subespecies sea fácil de establecer. Y por otro lado, los propios factores biológicos y cognitivos que permiten que las subespecies, que la especie se haya dispersado tanto, también permiten que constantemente ese proceso de dispersión sea acompañado por un proceso de retrocruzamiento otra vez entre los diferentes linajes. Entonces, siempre, digamos, la historia de Homo sapiens ha sido una historia de mestizaje. Donde quiera que, digamos, los linajes divergentes se han encontrado y se encontraron permanentemente, siempre que ha habido algún tipo de divergencia, ha habido inmediatamente un nuevo cruzamiento, ha habido un alto índice de mestizaje.
Entonces, claro, habrá dentro de los diferentes ecotipos que hay de Homo sapiens, hay en verdad algunos que los podemos reconocer en algunos casos, en función de algún tipo de características fenotípicas, pero, digamos, en todos lo que hay por abajo siempre claramente son las huellas de un gran mestizaje, que es lo que nos implica hablar de razas en el sentido de linajes biológicos diferentes. O sea, creo que en ese sentido Latinoamérica, digamos, no es ninguna novedad. Digamos, en todos lados lo que impera es el mestizaje. Listo, profe. Yo creo que ya daríamos cierre. Agradecerte, pues, como comenzábamos esta charla, porque son espacios que no son tan vistos pues en la academia, digamos, por lo menos en la UPTC, en torno a los temas relacionados con filosofía de la ciencia, y pues agradecerte una vez más, digamos, por aceptar esta invitación y pues por toda tu cordialidad. Entonces, pues esperamos seguir contando contigo y ya solo queda gratitud pues por el espacio. Bueno, yo les agradezco a todos por la atención, les vuelvo a agradecer por la invitación y espero sí que sigamos en contacto y sigamos conversando sobre este u otros asuntos de filosofía de la biología o historia de la biología que es mi área de interés. Que tengan mucha suerte en lo restante del evento, los felicito por la iniciativa que han tenido. Ha sido un trabajo por lo visto enorme el que han hecho. Buenas tardes entonces, hasta luego.